Muy buenos días, somos estudiantes del doctorado en educación. Mi grupo está conformado por quien les habla, Liana Ceballos, Harold Álvarez, Manuel Riascos y Jorge Finamores. En esta oportunidad les contaremos la historia de las diferentes técnicas y herramientas creativas que podemos utilizar en la presentación de la información en distintos entornos. Imagina por un momento que entras a una institución educativa cualquiera. No ves datos, ni gráficos, ni categorías. Ves personas. Una docente cansada, intentando innovar. Estudiantes que participan a medias. Directivos preocupados por los resultados. Todo parece cotidiano, hasta que alguien decide escuchar con atención. Ahí comienza el storytelling. Se trata de una estrategia para organizar la realidad en forma narrativa, que transforma datos en experiencias, integra contexto, conflicto, transformación y humaniza la investigación. Pero esta historia no nace hoy. El storytelling tiene un origen tan antiguo como la humanidad misma. Antes que existieran los libros, los artículos científicos, el conocimiento se transmitía a través de relatos, mitos, leyendas y tradiciones orales. El ser humano ha organizado su experiencia en forma de historia para comprender el mundo y darle sentido. Como señala Salmon 2018, el storytelling es una herramienta de construcción de sentido que ha sido reconfigurada en distintos campos, incluyendo el organizacional y el investigativo. En el contexto académico contemporáneo, el storytelling deja de ser solo una narración y se convierte en una estrategia metodológica y epistemológica. Ya no se trata únicamente de contar algo, sino de estructurar el conocimiento de manera que sea comprensible y situado. En investigación doctoral, esto cobra un valor especial. Una tesis no es solo un conjunto de capítulos, es en el fondo una historia. La historia de un problema, de una búsqueda, de un proceso de comprensión y de transformación. Aplicar storytelling en una tesis implica organizar el contenido de manera narrativa, presentar un contexto, dónde ocurre el problema, introducir una tensión, qué está fallando o qué necesita ser comprendido y desarrollar un proceso de análisis que conduzca a hallazgos y posibles respuestas. En nuestro caso, utilizamos esta técnica para presentar el problema de investigación como una historia. Primero situamos el contexto, luego mostramos el conflicto, las tensiones dentro de la organización y finalmente los posibles caminos de transformación. Esto no quiere decir que se simplifica la investigación, sino que la hace más cercana y comprensible. Además, el storytelling puede aplicarse en diferentes momentos de la tesis doctoral, en la introducción, en la recolección de datos, en el análisis, en la presentación de resultados, organizando los hallazgos como historias que ilustran la teoría. Entonces, esto nos conecta directamente con enfoques cualitativos e interpretativos, donde la realidad no se entiende como un dato aislado, sino como una construcción de sentido. Además, el storytelling permite conectar emocionalmente con quien escucha o lee. Y esto no es menor. Cuando hay conexión, hay comprensión. Cuando hay comprensión, hay posibilidad de reflexión crítica. Desde una perspectiva epistemológica, el storytelling transforma la arquitectura de la información porque deja de ser lineal. El conocimiento ya no se presenta como una lista de hallazgos, sino como una experiencia que se comprende en secuencia. Esto favorece procesos interpretativos más profundos y significativos. También permite la triangulación de voces. Cada actor aporta su relato y en este cruce de historias emergen patrones, coincidencias y contradicciones. En lugar de reducir el sesgo eliminando voces, lo que hacemos es integrarlas para construir una mirada más compleja. Entre sus principales aportes se destaca que humaniza la investigación, facilita la comprensión compleja y genera conexión con el lector. Sin embargo, también existen riesgos. ¿Qué pasa si el investigador selecciona solo las historias que le convienen? ¿Dónde queda la ética en la construcción del relato?
Estos interrogantes nos obligan a asumir el storytelling no como una técnica neutral, sino como una práctica responsable y reflexiva. Finalmente, el storytelling nos recuerda algo sencillo pero poderoso. Investigar no es solo explicar la realidad, es aprender a contarla con sentido, con responsabilidad y con humanidad. Ahora imagina que todas esas historias empiezan a crecer. Aparecen conceptos, teorías, autores, categorías. Todo está ahí, pero desordenado, como piezas de un rompecabezas sin armar. Aquí entra el mapa conceptual, el cual representa relaciones entre conceptos, organiza y jerarquiza el pensamiento y permite construir conocimiento significativo. O sea que no es decorativo, es analítico. Pero esta herramienta tampoco surge de la nada. Su origen se remonta a los trabajos de Joseph Novak en la década de 1970, quien, influenciado por la teoría del aprendizaje significativo de Auswell, buscaba una forma de representar cómo las personas organizan el conocimiento. Más adelante, Novak y Cañas consolidan el mapa conceptual como una estrategia para evidenciar relaciones jerárquicas entre conceptos, mediante proposiciones con sentido lógico. Entonces esto marca una diferencia clave. El mapa conceptual no es un esquema decorativo, es una representación del pensamiento. Es en sí mismo una forma de construir conocimiento. En el contexto de la investigación doctoral, su valor es profundo. Una tesis implica trabajar con múltiples autores, categorías, teorías y hallazgos. Sin una estructura clara, todo ese conocimiento puede fragmentarse. Entonces, el mapa conceptual aparece como una herramienta que permite organizar, jerarquizar y dar coherencia. Aplicado a la tesis, el mapa conceptual puede utilizarse en distintos momentos. Por ejemplo, en la construcción del marco teórico para organizar autores, enfoques y conceptos clave. En el proceso de categorización, para relacionar categorías emergentes del trabajo de campo. En el análisis de resultados, permitiendo visualizar conexiones entre datos. Y en la estructura de la tesis, funcionando como un plano que orienta la escritura. En nuestro ejercicio, esta técnica nos permitió organizar tanto el marco teórico como los hallazgos. Y partimos de conceptos centrales y fuimos estableciendo conexiones. ¿Qué depende de qué? ¿Qué explica qué se relaciona con qué? Y así, poco a poco, el caos inicial comenzó a tomar forma. Lo interesante es que este proceso no fue individual. A través de herramientas digitales colaborativas, varios integrantes del equipo participamos en la construcción del mapa. Y esto transformó nuestra manera de entender el conocimiento y dejó de ser una construcción aislada para convertirse en un proceso compartido. Desde el punto de vista epistemológico, el mapa conceptual reorganiza la información en niveles de abstracción. Permite ver no solo los elementos, sino también sus relaciones invisibles. Aquí se hace evidente lo que plantea la cognición distribuida. El conocimiento no está solo en la mente, sino también en las herramientas que utilizamos para representarlo. Además, el mapa conceptual facilita la validación del conocimiento al compartirlo con otros como compañeros, expertos o incluso participantes. Se puede verificar si las relaciones propuestas tienen sentido o si necesitan ser replanteadas. Esto fortalece la coherencia y la credibilidad del estudio y también favorece la triangulación, ya que permite integrar distintas fuentes de información como teoría, datos, experiencias en una sola estructura visual, haciendo visibles las convergencias y las divergencias. Al hablar de los aportes tenemos claridad conceptual, coherencia es el discurso, organización del conocimiento. Sin embargo, también hay riesgo. Un mapa puede parecer claro, ordenado y convincente, y aún así estar conceptualmente equivocado. Existe la tentación de priorizar lo visual sobre lo analítico o de simplificar relaciones complejas. Por eso el mapa conceptual no es un producto final cerrado, es una herramienta dinámica que cambia, se ajusta
y se reconstruye a medida que avanza la investigación. Al final, el mapa conceptual nos deja una enseñanza clave. Pensar no es solo tener ideas, es saber cómo conectarlas con sentido. Ahora pensemos que la historia ya tiene sentido y que las ideas están organizadas, pero aún falta algo esencial: comprender el territorio donde todo ocurre. La cartografía social digital nos permite hacer precisamente eso. ¿Por qué? Representa actores, relaciones y dinámica. Va más allá de lo geográfico. Permite visualizar lo invisible, conflictos, poder, vínculos, y favorece la construcción colectiva del conocimiento. Su origen se encuentra en enfoques de investigación participativa y en la geografía crítica, especialmente en América Latina, donde autores como Orlando Fassborda impulsaron metodologías que buscaban que las comunidades no fueran solo objetos de estudio, sino sujetos activos en la producción de conocimientos. La cartografía social surge entonces como una forma de representar el territorio desde la experiencia de quienes lo habitan, no solo de una mirada técnica. Con el tiempo, esta técnica ha evolucionado hacia entornos digitales, integrando herramientas tecnológicas que permiten construir mapas colaborativos, dinámicos e interactivos. Más que un mapa geográfico, la cartografía social digital es una representación de relaciones, actores y dinámicas. Es el intento de dibujar lo invisible, quién interactúa con quién, dónde están los conflictos, cómo circula el poder, qué espacios generan encuentros y cuáles generan tensión. En el contexto de una tesis doctoral, su aplicación es especialmente valiosa en investigaciones cualitativas y sociales. Puede utilizarse en distintos momentos, en la fase diagnóstica, para comprender el contexto y ubicar actores clave, en la recolección de información mediante talleres participativos donde los actores construyen el mapa, en el análisis, identificando patrones, relaciones y tensiones, en la validación, contrastando las representaciones construidas con los participantes. En nuestro ejercicio utilizamos esta técnica para mapear el contexto organizacional. Identificamos actores claves como docentes, estudiantes y directivos. Luego analizamos sus relaciones, tensiones, puntos de encuentro y también sus silencios. Esos elementos que no siempre se dicen, pero que también configuran la realidad. Este proceso fue profundamente colaborativo. Cada participante aportó su mirada, su experiencia y su interpretación. Así, el mapa dejó de ser una representación individual para convertirse en una construcción colectiva, donde el conocimiento emerge del diálogo. Desde una mirada epistemológica, la cartografía social rompe con la idea de conocimiento fragmentado. Nos invita a comprender la realidad como un sistema interconectado, donde cada elemento influye en los demás. Aquí se evidencia el enfoque del pensamiento complejo y la construcción social del conocimiento. Además, esta técnica favorece la triangulación. No existe una sola versión del territorio, sino múltiples representaciones que se contrastan, se complementan y en ocasiones se cuestionan. Esto enriquece la interpretación y reduce sesgos. También aporta un valor importante en términos de visualización. Permite transformar información abstracta en representaciones concretas, facilitando la comprensión de fenómenos complejos. Entre sus aportes está que visibiliza realidades ocultas, integra múltiples perspectivas, facilita comprensión del contexto, pero también plantea desafíos éticos importantes. ¿Quién decide qué se incluye en el mapa? ¿Qué voces quedan por fuera? ¿Cómo representar los conflictos sin distorsionarlos o simplificarlos? ¿Qué pasa cuando el mapa evidencia tensiones que la organización no quiere reconocer? Estas preguntas nos recuerdan que la cartografía social no es neutral, es una práctica política y ética que implica responsabilidad.
La cartografía social digital no busca ofrecer respuestas definitivas. Su verdadero valor está en abrir preguntas, en visibilizar lo que muchas veces permanece oculto y en permitirnos ver la realidad desde nuevas perspectivas. Al final, esta técnica nos enseña que investigar no es solo describir un territorio, es aprender a escucharlo cuando empieza a hablar. Imaginemos que ya entendemos la historia, que organizamos las ideas, que conocemos el territorio. Entonces es una pregunta muy importante, pero inevitable. ¿Qué hacemos con todo esto? Es entonces cuando aparece el design thinking, investigar para crear. Esta técnica tiene un enfoque centrado en las personas, permite la resolución creativa de problemas, integra pensamiento y acción y favorece el proceso colaborativo e iterativo. Origen y evolución. Su origen se encuentra en el campo del diseño, particularmente en la Universidad de Stanford y la firma IDEO, donde autores como Tim Brown y David Cayley promovieron una forma distinta de abordar los problemas, no desde la lógica exclusivamente analítica, sino desde la creatividad centrada en las personas. Con el tiempo, este enfoque trascendió al diseño y se integró en la educación, la innovación y más recientemente en la investigación, como es nuestro caso, que lo estamos aplicando a la educación y a la investigación. El design thinking se fundamenta en una idea clave: las mejores soluciones surgen cuando se comprende profundamente las personas involucradas y se construyen respuestas de manera colaborativa. No se trata solo de pensar, sino de hacer, probar, ajustar y volver a intentar. Aplicación en la tesis doctoral. En el contexto de una tesis doctoral, esta técnica representa un giro muy importante. Tradicionalmente, la investigación se ha centrado en analizar, explicar fenómenos. Sin embargo, el design thinking permite ir más allá, propone transformar ese conocimiento en acciones, propuestas o soluciones contextualizadas. Su aplicación en la tesis puede desarrollarse en diferentes momentos. Inicialmente en la comprensión del problema, a través de la fase de empatía, donde se exponen las experiencias de los actores. Luego en la definición, delimitando con claridad el problema estudiado. Seguimos con la generación de ideas mediante procesos colaborativos que integran múltiples perspectivas. Asimismo, en el prototipado, donde las ideas se materializan en representaciones concretas. En la validación, contrastando esas propuestas con los actores para evaluar su pertinencia. En nuestro ejercicio utilizamos el design thinking como una forma de articular todo el proceso investigativo. Partimos de la comprensión del contexto, organizamos el conocimiento y finalmente avanzamos hacia la construcción de propuestas que respondan a las necesidades identificadas. Lo interesante es que este proceso no es lineal, mucho cuidado con esto, no es un proceso lineal, es dinámico, iterativo y abierto al cambio. Podemos avanzar, retroceder, replantear ideas y construir nuevas soluciones en función de lo aprendido. Esto rompe con la idea tradicional de que la investigación es un camino rígido. Aporte al conocimiento. Desde una perspectiva epistemológica, el design thinking transforma el rol del investigador. Ya no es un observador distante, sino un facilitador que promueve procesos de co-creación. El conocimiento deja de ser un producto final para convertirse en un proceso en constante construcción. Además, fortalece la co-creación. Las soluciones no surgen de una sola mente, sino del diálogo entre múltiples actores, saberes y experiencia. Esto favorece la inclusión de diversas perspectivas y reduce la imposición de una única mirada. Alcances y retos. Bueno, vamos a mirar primero cuáles son los aportes o alcances. En primer lugar, genera impacto práctico, promueve la innovación, integra múltiples perspectivas y también tiene unos riesgos implícitos, que es el exceso de creatividad sin rigor, simplificación de problemas complejos,
Limitaciones en contextos no participativos. Por eso, el design thinking debe asumirse como un proceso reflexivo en el que la creatividad y el rigor caminan juntos y donde cada decisión es consciente y fundamentada. Hoy hemos visto cómo las historias y la creatividad se convierten en caminos para comprender y transformar la realidad. Cada técnica nos recuerda que investigar no es solo acumular datos, sino aprender a narrarlos, organizarlos, escucharlos y recrearlos con sentido. Muchas gracias por llegar al final de esta interesante historia y estamos en contacto hasta una nueva oportunidad.